Hay una controversia que hoy por hoy está sobre la mesa y al que le han entrado algunos políticos, otros como que le tienen miedo, pero quizá el sector que ha criticado más las propuestas de replantear el salario mínimo en nuestro país, pues es el de la iniciativa privada. Pero quizá tengan razón, pero en este contexto habría que ahondar un poco en qué es lo que está sucediendo y para justamente ello me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio al maestro Enrique Pérez Santana, economista de CETIS Universidad, egresado de Desarrollo Regional del COLEF y además coordinador de la carrera de Mercadotecnia ahí en CETIS. Maestro, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por su invitación. El tema es complejo. El tema es complejo y en este momento, en primera instancia, maestro, ¿por qué surge una vez más la controversia de hablar del salario mínimo en México? Sin duda alguna, el tema del salario es uno de los temas controversiales porque evidentemente las condiciones económicas de los trabajadores no son las mejores. Entonces, cuando se habla de salario, se habla básicamente de costos de producción y tiene esos dos grandes espacios de discusión y de impacto. El trabajador evidentemente pues, busca obtener mayores ingresos para cubrir sus necesidades básicas y el empresario pues evidentemente lo repercute en sus costos, es parte, insisto, del costo de producción. De manera que hay una histórica lucha, digamos así, alguien le llamaba lucha de clases, por el salario que ganas contra lo que estás produciendo. Es un problema, si usted lo quiere ver así o lo podemos ver así, es un problema económico importante de oferta y demanda, pero históricamente en México pues el salario se ha determinado mínimo porque teóricamente podría alcanzarle el trabajador para satisfacer sus necesidades básicas, lo cual no sucede. Esa es la realidad de la que también tendremos que hablar, Claro, maestro. claro. ¿Cuál es el salario mínimo actual en nuestro país? ¿En qué rango anda? Alrededor de 67 pesos con 70 centavos en la región que le llaman A y un poco menos en la región o el resto del país. Se ha dividido solamente en dos países. Entonces, el salario más alto son 67 pesos, incluyendo nuestra frontera. 67 pesos diarios. Diarios. Entonces estamos hablando que una persona que trabaja toda la semana está ganando menos de 500 pesos. Sí, si lo convertimos ahora a pago por hora, como es en la mayor parte de los países como se paga, es realmente impresionante lo bajo que es. Estaríamos hablando de 8 pesos la hora, estaríamos hablando de 0.6 de dólar, cuando el salario en Estados Unidos, ahorita se está discutiendo que sea más, pero el más alto es alrededor de 8 punto y tantos dólares, ¿no? Pero, por ejemplo, está el caso de California, que están buscando subirlo todavía más. Entonces, evidentemente, se puede hacer siempre y cuando el trabajo sea altamente productivo. Claro. Entonces, en nuestro país ya se cambió la ley, no hace mucho hubo una modificación del artículo 123 tratando o definiendo también que se pagara por hora. Hubo discusiones grandes por esa razón y no se llegó más que yo diría que a buscarle la manera de que también se aumentara la productividad y por lo tanto el salario fuera más alto. Ahora, aquí hay otras vertientes que sería importante poner sobre la balanza, porque por un lado, ¿para cuánto alcanza ese salario mínimo? O sea, ¿alcanza para la canasta básica, por ejemplo? Creo que no. Pues claro que no, por supuesto que no. Aquí en la frontera el salario es un poco mayor, ha cambiado mucho la estructura salarial porque las empresas son más productivas, afortunadamente, son de alta tecnología y se puede pagar más. Además, hay incentivos para que el trabajador no deje su quehacer. Por ejemplo, bonos de despensa y esas bonos cosas. De despensa, ahorro, transporte, en fin. Pero a mí me gustaría destacar también que el problema es que no se puede ya a estas alturas decretar que ahora va a subir 3 pesos, el próximo año va a subir 4, que vaya con la inflación. Hay una discusión ahorita en la Ciudad de México importante, un foro internacional que está discutiendo salarios mínimos, crecimiento, desigualdad, que creo que en términos de salarios la desigualdad es impresionante en todo el mundo, ¿no? Yo veía un dato nada más así para
para comentárselo. El salario mínimo en Nueva York es de $25, en Tokio es de 24 y en México, en la Ciudad de México es de $4. Porque ya no estamos hablando necesariamente de un salario mínimo, sino del salario promedio. Entonces, imaginemos Nueva York $25 y la Ciudad de México $4. Aún con los costos de vida la diferencia es mucha. Esa es gigantesca. Con la diferencia de los costos de vida, quiero decir. Entonces, la discusión es, a lo mejor es democratizar a la hora de discutir entre varios intelectuales y demás este asunto. Creo que la gran discusión ahorita tendría que ver con cómo realmente se podría llegar a un salario remunerador que realmente satisfaga lo mínimo de necesidades que tiene un trabajador. Claro, pero también esto, por lo que me está diciendo, maestro, no podría ser por decreto. Tendrían que analizar justamente estos y otros elementos que nos ha platicado en este momento. Claro, tiene que ser, no puede ser por decreto. Imagínese que de repente dijeran, así como dijo el gobernador de la Ciudad de México, Mancera, vamos a aumentar a 100 pesos o 20 pesos. Fíjese cómo está ahorita la mayor parte de las multas y demás indexadas al salario mínimo. Entonces una multa son 10 salarios mínimos o son 20 salarios mínimos. Ahorita pues es una cantidad, pero si el salario mínimo aumentara por decreto a 100 pesos o a más, pues es un problema, va a ser un problema inflacionario serio. Entonces discutir esto me parece muy sano, pero evidentemente con todas las opiniones, no solamente de expertos en trabajo, en salarios, en economía. La opinión de los empresarios es importantísima porque a fin de cuentas ellos son los que van a pagar y ellos son los que estarían buscando la productividad del trabajo. Claro, y ese elemento es irrefutable. Si no se genera, así es, no se puede mantener. Es correcto. No es posible que las empresas avancen, que el país avance, si no hay productividad. Y la productividad, quizá no sea la palabra correcta, pero el pago, el premio a la productividad es el salario. Un salario justo, remunerativo, que realmente le permita al trabajador vivir decentemente. Y entonces, ¿a qué punto vamos a llegar, maestro? Yo sé que es la pregunta de los 64,000, porque por un lado es real que el salario mínimo no alcanza, no es digno, pero por otro, pues los niveles de productividad y lo que pudiera soportar la iniciativa privada en algún momento, pues tampoco es tan halagador. Sí, es un problema. Me parece que estas discusiones que están dándose ahorita en la Ciudad de México puede dar mucha luz al respecto. Es un tema que se ha tratado por mucho tiempo, pero me parece que este esfuerzo de discutirlo de manera tan abierta, con personajes que saben del asunto, nos debe dar bases y debe dar al país bases para que este tipo de discusiones tengan un fin realmente que beneficie al trabajador. Me parece que eso sería lo más importante, ¿no? Tratar de que las personas que trabajan realmente reciban un salario justo. Entonces anticiparía que hubiera un aumento en el salario mínimo derivado de estas discusiones, pero no al nivel que se plantea. Incluso yo no estaría muy seguro que pudiera resultar ya en una decisión de aumentar el salario mínimo. Es un buen avance para tener una perspectiva global, general, con varias opiniones especializadas. Me parece a mí que todavía no sería, que no se llegaría a decir, bueno, el salario mínimo tiene que ser de tanto y se va a aumentar para tal fecha. Se abre la discusión, muy sana a mi juicio, pero no creo que todavía veamos un resultado concreto. Sería solamente un primer paso, abrir este tema a la discusión. Entiendo que así es. Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Estoy a su orden. Muchísimas gracias. Es el maestro Enrique Pérez Santana, economista de CETIS Universidad, coordinador de la carrera de Mercadotecnia y además egresado de Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte.